Bien, como actividad final de este segundo coloquio de estudios históricos del siglo XX, vamos a tener la presentación de nuestra revista Postilla. Dejo en primer lugar a ustedes con el profesor Wilfredo Capsoli, quien es docente de la Universidad Ricardo Palma, interesado en el estudio de la historia de los movimientos sociales. Tiene un número de publicaciones al respecto, como el pensamiento de la Asociación Proindígena, historia de los movimientos campesinos, anarquismo y utopía andina. Bien, sin más, lo dejo con sus palabras. Bueno, quiero decir que también soy o he sido docente de San Marcos, ¿no? Que es un poco el lugar del alma mater, donde he trabajado más de 33 años y he alternado siempre con esta Universidad Ricardo Palma. Pero también, como anoche comentaba Antonio Rengifo al presentar la revista Campesino, este evento ha sido motivador, al mismo tiempo un evento recuerdo, porque nos transportó hace 50 años atrás, como éramos jóvenes, éramos estudiantes casi egresando de la carrera, pero particularmente hicimos una tarea artesanal de publicar la revista Campesino en 7 números consecutivos, donde, como dijo Antonio, tipeamos los esténciles, imprimimos los textos a mano porque no había entonces esténciles electrónicos, compaginamos los documentos en las mesas y las sillas, buscábamos que engrampar los textos, vendíamos las revistas, teníamos acceso directo a los volantes de los mítines campesinos, a las entrevistas con los dirigentes, es decir, hacíamos una historia viva y hacíamos una historia académica, cultural y política que, como se señaló anoche, tuvo una labor fundacional, porque en esta revista Campesino dimos acogida a colaboraciones extraordinarias como de Eric Hobsbawm, que es un historiador mayor inglés de prestancia mundial, trabajos de Pierre Vilar, trabajos de Jean Piel, trabajos de Rullo Romano, trabajos de otros historiadores como Germán Carrera Damas, como las de don Emilio Choi, colaboraciones de entonces compañeros de ruta, Reate, Burga, Rengifo, quien les habla, Lourdes Carpio, y de modo tal que a la vuelta de muchos años encontramos que el germen, la documentación y las entrevistas y amistades que tuvimos entonces sirvieron como soporte para que cada uno de nosotros proyectara su imagen como historiador y su labor como oficiante en esta disciplina, particularmente en el tema de la historia social, la historia política, la historia de las mentalidades. Tito Flores era vecino de la Católica y amigo nuestro, también de alguna manera participó en el evento, pero obviamente quizás nosotros nos cerramos a él o él se excluyó porque no siempre ha sido muy, digamos, aleatoria nuestras vinculaciones entre la Católica y San Marcos. De toda suerte también él es parte de esa generación. Lo que quiero decir es que una revista, como fue la revista Anales, fundacional para el tema de la historia como ciencia, el tema de la historia como historia inmediata, historia de colectividades, tiene que haber un norte, un proyecto que comparta, digamos, los directores y que además sirva como eco para que otras mentes, otras inteligencias lo asuman, lo recreen y lo amplíen. El caso de Amauta pues es ejemplar. Amauta es prácticamente el vocero no solamente del pensamiento Moriarty, sino el vocero de toda la izquierda peruana entonces, una revista que centraliza las inteligencias de los núcleos provinciales, una revista que intermedia al país con el mundo internacional y por tanto es un
una especie, digamos, laboratorio que sintetiza, que plasma y que lleva de la mano a sus lectores para que sean hombres del conjunto de la sociedad, del conjunto del pensamiento progresista y del conjunto del pensamiento humanitario y en pos del socialismo en el Perú. En este evento que acaba, prácticamente está por terminar, del recuento y comentario de revistas en el Perú contemporáneo, hemos podido entonces observar en algunos casos, escuchar en otros, ideas y contribuciones sumamente sugerentes. Por ejemplo, Sara Beatriz Guardia ha hablado las mujeres en la revista Mauta, ¿no? Al escuchar a ella veía que efectivamente en otras revistas anteriores las mujeres no habían tenido una posición, digamos, representativa, descollante. En la revista Chirapo, que yo acabo de presentar como parte de la ponencia de la tarde, no hay ninguna mujer que esté ni presente como artista, ni como poeta, ni como escritora. Entonces es una revista de hombres, ¿no? No sé si sería esta sociedad machista, excluyente, pero en todo caso son signos interesantes para ver este tema de la legitimación social de la mujer y el rol protagónico de ellas que aparecerían a partir de Amauta, porque Amauta pues entonces integra mujeres, integra hombres, integra pensamientos, deslinda y hace el papel de decantar y educar la conciencia hacia el socialismo en el Perú. A partir de todos esos ejemplos, me parece que Apostilla, que ahora presentamos, es una feliz culminación de un debate sobre revistas y nace en este evento, como una revista de un grupo de estudiantes. Yo he estado, digamos, estoy cercano a Guillermo, a Nadia, que organizan esta revista, pero no pensaba que efectivamente ellos podían tan rápidamente acoger la idea del nombre, del proyecto, decir que se llame Apostilla, porque es una palabra ya no es muy usual, pero es un concepto interesante, como la gente antes anotaba en los márgenes, en los bordes, en cualquier, digamos, parte utilizable para la escritura, el debate, la lectura crítica que hacía de cualquier texto. Y en esa dirección yo he encontrado un ensayo memorable de Raúl Porras Barnechea sobre las apostillas del Inca Garcilaso. El Inca había leído unas crónicas, las había apostillado y anotado todas sus impresiones, comentarios, y Porras hace el estudio de estas apostillas. Entonces, y Emilio Ochoa mantenía esa práctica. Los libros de Emilio todos están llenos de garabatos, de nombres, de anotaciones, y cuando le decimos por qué malogra ese libro, no es que malogra, estoy leyendo y estoy combatiendo con el autor, estoy dialogando, ¿no? Y claro, él no puede responder porque no está conmigo, pero en todo caso, en algunos casos sí lo puede hacer porque algunos autores están vivos y entonces él les mandaba sus comentarios para que digan, en tu libro he encontrado tales referencias, comentarios, y entonces había una polémica. Y él decía siempre una frase muy popular, decía, algunos son gallos duros, hay que estar atentos para la pelea, ¿no? O sea, la pelea fraterna, ¿no? Y esa pelea fraterna que, por ejemplo, los franceses lo tienen con mucha, digamos, cotidianidad. Los franceses en los seminarios, en los congresos, son muy críticos, son duros con sus comentarios hacia las contribuciones de otros colegas. Yo incluso muchas veces me quedaba absorto y además decía, después de estas críticas tan violentas, cuando salen estos dos, seguramente cada uno se da la espalda y no se hablarán más. Pero para mi gran sorpresa, salían y decían, bueno, vamos a tomar un café, seguir conversando, y toda digamos, esa forma tan tirante de la crítica y de la, digamos, el expulgar hasta el máximo las objeciones que pudieran dar, luego motivaban diálogos, conversaciones, ¿no? Aquiescencias que muchas veces, si uno no está, digamos, in situ y no ha observado estas prácticas, le puede parecer muy soberbio, altisonante o despectivo. Probablemente eso pasó con José María Arguedas. Con Arguedas presentaba su novela Todas las sangres en el Instituto de Estudios Peruanos, y la novela lo presentaban críticos literarios y sociólogos.
entre otros Henry Fabre, un sociólogo francés. Y el sociólogo francés le dijo a José María, bueno, José María, pero acá está muy bien toda la parte literaria, la fabulación, el mundo moderno, el mundo arcaico y la figura del mestizaje, ¿no? Rosendo Macchi, etcétera, pero Rendón Wilke, etcétera, pero ¿y dónde está la salida política? ¿Y dónde están las estrategias y las tácticas y los pasos hacia el socialismo, a la nueva democracia, al nuevo orden en el Perú? No está ausente. Entonces esta es una novela más, ¿no? Que puede ser una cuestión de fruición, de deleite, pero el efecto político, el arma, digamos, de combate, que debe manejarse en todas estas referencias comunicaciones. Entonces el pobre José María, a eso se sumó Aníbal Quijano, de modo tal que Aníbal Quijano se sumó a esta misma tesis del programa político, las alternativas ideológicas de la novela, y el pobre José María, cuando llegó a su casa esa noche, escribió su famoso texto que decía: ilustres doctores han negado mi utilidad social y política de mi novela, y por tanto, ¿para qué existo? Mejor me voy de este mundo. O sea, estaba a punto de suicidarse, felizmente alguien llegó y lo salvaron a José María de esta forma de pensar el debate, la revista y la crítica. Entonces, creo que Apostilla, ¿no?, es una revista que nace ahora, liderado por jóvenes historiadores, por toda una generación, y me parece que si bien aquí en este número no está puntualmente lo que puede hacer el boceto, el proyecto, la imagen que conduciría intelectualmente a los otros números y a las otras propuestas, ¿no?, había que pensar en uno de ellos. Me parece bien, por ejemplo, que un tema interesante al cual hay que seguir en los tiempos que vienen sería ver cómo Apostilla puede ser un puente cultural para el debate sobre la identidad y la globalización, es decir, la historia en los tiempos de globalización. En el Perú es una sociedad que se globaliza, ¿no?, porque hay todo un movimiento que busca la unicidad política, cultural, hacernos de todos nosotros de la noche a la mañana ciudadanos del mundo, con toda la ideología neoliberal de la individuación, del utilitarismo, del acceso a material inmediato, de las culturas chatarras, ¿no?, de las farándulas, de la social espectáculo. Esa no es nuestra sociedad que nosotros aspiramos. Nosotros somos peruanos con una cultura mucho más milenaria, con una serie de tradiciones que evocan solidaridad, que evocan creatividad, que evocan, digamos, amistad, democracia, que buscan, digamos, una sociedad un poco recogiendo los mensajes de los amautas, ¿no?, Zulen, Mariátegui, Choy, Basadre, entre otros, Arguedas, entre otros intelectuales fundacionales en el Perú. Entonces, quizá un tema como eso, ¿no?, identidad en una sociedad que se globaliza, en los números que sigan, que vayan en esa dirección. O de repente, números continuados en estos días que comienza también a pensarse en las conmemoraciones del bicentenario en el Perú, que han comenzado ya prácticamente del año 2011. Me invitaron a Tacna para el bicentenario del Grito de Sela, ¿no?, y después el bicentenario del 11 están los que vienen el 12, el 13 en Huánuco, en el Cusco, ¿no?, y los que vendrán, y los que ahora, por ejemplo, presentó el colega Chaupis, ¿no?, el bicentenario del 21, el bicentenario del 24, la forma como la sociedad entonces y los políticos recordaron, la forma como la historia trató de construir y dejar constancia de estos episodios entonces, y qué ha pasado con nuestro país, con nuestro mundo, 100 años después, ¿no?, y qué cosa vendrá como una historia prospectiva, digamos, por las generaciones posteriores. Entonces creo que es un reto que ojalá asuman otros colegas jóvenes y también de alguna manera los viejos, ¿no?, podemos apoyar en algo para que siga habiendo notas, apostillas, ¿no?, y siga existiendo una revista como esto. Curiosamente, mire, yo estaba tan resfriado que de pronto me estoy curando, ¿no? Parece que el encuentro con la historia me hace bien. Muchas gracias. Bien, seguidamente tenemos las palabras del profesor Ricardo Portocarrero,
quien es historiador, licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidato a doctor en América Latina Contemporánea por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid. Ha sido miembro de SUR, Casa de Estudios de Socialismo, y también es miembro fundador de CELCA, Centro de Estudios Andinos. Tiene como alguna de sus publicaciones Invitación a la Vida Heroica, antología de José Carlos Mariátegui, coeditado con Alberto Flores Galindo, y también El trabajo infantil en el Perú, apuntes de interpretación histórica. Bien, sin más, lo dejo con sus palabras. Muchas gracias. Quiero, bueno, en primer lugar, agradecer estar aquí. La verdad es que hubiera sentido no poder estar aquí porque este importante coloquio de otra manera se empezó a pensar y a organizar el año pasado en parte en esta casa, ¿no? Y entonces yo quería también estar presente y realmente agradezco particularmente que me hayan permitido estar aquí para poder presentar esta revista. En segundo lugar, bueno, disculparme un poco, tenía que llegar hasta las 6 de la tarde y bueno, ya saben cómo está el tráfico. En fin, no voy a hacer comentarios del tráfico, a pesar de que estamos en periodo de campaña. Bueno, yo quiero particularmente, justamente no hacer lo que creo que una de las ideas que está puesta aquí en esta revista. Esta revista se plantea en la práctica como una revista de crítica, ¿no? O sea, mucho, bueno, lo que hemos estado un poco conversando acerca de que conocíamos anteriormente este proyecto, un poco como que puede terminar siendo encasillada en una revista de reseñas. Pero ¿qué es finalmente una reseña si no es una crítica, ¿no? Entonces creo que eso es un elemento fundamental, crítica obviamente en el sentido habermasiano del término, ¿no? De un lugar de encuentro para discutir temas de interés general a partir de criterios basados en la razón, en la igualdad y en la libertad. En ese sentido, creo que es una revista que está iniciando una apuesta muy importante. Yo recuerdo en mis años de estudio de doctorado en Madrid, quedar profundamente impresionado por una serie de publicaciones y particularmente una que se llamaba La Revista de Libros, que era una revista que se publicaba mensualmente, financiado por Caja Madrid, ahora llamada Bankia, quebrada, bueno, por el gobierno del PP, en la cual estaba dedicada estrictamente a la crítica de publicaciones. Y se criticaban libros, revistas y efectivamente también se hacían balances de algunas actividades. Y no era una numeración básicamente del contenido del libro, un buen resumen, ¿no? Sino que efectivamente lo que ahí había era crítica, ¿no? Se hacía balances además de libros de más diversos tipos, ¿no? Filosofía, ciencia, historia, ciencia política. Obviamente esta revista no aspira a tanto, aspira a ser fundamentalmente una muy buena revista de crítica en el campo de la historia y las ciencias sociales. Yo creo que en ese sentido, lo que quiero justamente rescatar el valor que han tenido los miembros de este colectivo estudiantil de egresados en apostar por algo que realmente el gremio ha venido reclamando hace mucho tiempo. Justamente, o sea, esto va en dos sentidos. La primera es que ya de nuestra propia, no quiero usar términos generación, de nuestras propias promociones, ¿no es cierto? Siempre los que hemos estudiado historia y hemos terminado de realizar los estudios formales, hemos intentado fundar revistas, ¿no? Hacer actividades y cosas, ¿no? Y si bien, como decía ayer nuestro colega Coelho, en historia se publican mucho más revistas, mucho más artículos que en arqueología, lo cierto es que lo que ha predominado ha sido la revista de muy corta vida, ¿no? Las revistas que han durado más, en todo caso no han tenido continuidad, o sea, regularidad en todo caso, ¿no? Entonces, todo eso es, creo, de una otra manera manifestación de un problema en el campo de la historia.
El otro problema es que justamente lo que también ha ocurrido mayormente es que también como parte de los cambios que han ocurrido en la historiografía en las últimas décadas, generalmente esas revistas en muchos sentidos no son orgánicas, ¿no? No son orgánicas en el sentido de que generalmente se hacen convocatorias muy amplias, ¿no?, para colaboraciones, y muchas veces no es posible ver una estructura interna, en todo caso, ¿no?, que tenga un discurso por lo menos que apunte por lo menos en una misma dirección, no digo un proyecto, porque creo que justamente la idea de una revista debe ser la pluralidad, ¿no?, pero justamente que en todo caso, como aquí mismo justamente se ha resaltado, ¿no es cierto?, denote que eso es una revista. Entonces, yo creo que el hecho de apostar a este proyecto, donde básicamente se espera hacer un espacio de crítica histórica, creo que justamente apunta en esa dirección de no dispersarse, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que se quiere hacer con la revista y en cuanto a lo que en todo caso llenar un vacío, un problema del campo historiográfico que tiene que ver justamente con esta falta de crítica, esta falta de debate, ¿no? Ahora más aparecen alguna vez debates en los medios, pero que generalmente no pasa de la crítica, la réplica y ahí queda, ¿no? Aunque el mes pasado, por ejemplo, hubo 2 intercambios, debates, en fin, no sé exactamente cómo llamarlo, alrededor de 2 temas fundamentales, ¿no? Uno de ellos fue justamente alrededor del tema de cuál era el discurso historiográfico que debía levantarse o presentarse, o en todo caso había que desarrollar en perspectiva del Bicentenario, ¿no?, a partir del artículo de Martín Tanaka, por ejemplo. Pero también hubo un intercambio bastante interesante en la revista Argumentos del Instituto de Estudios Peruanos acerca del tema del racismo, entre Nelson Manrique, Paulo Drinot y Willy Rochabrún, ¿no? Entonces, que desgraciadamente quedan pues como manifestaciones sueltas, esporádicas, del debate historiográfico, que no solamente están circunscritos a los historiadores, ¿no? Willy Rochabrún no es, ni Willy Rochabrún ni Martín Tanaka son historiadores, pero que obviamente son especialistas reconocidos en sus campos, ¿no? Entonces, creo que justamente el objetivo de tratar de resolver este problema, la dispersión de los debates medio espontáneos, es una buena vía, es apostar por una revista que, aunque por ahora van a ser un poquito delgadita, apunta obviamente a llenar un vacío muy importante. Eso no tiene que ver con, en todo caso, los contenidos, ¿no? Porque a veces aparecen las revistas y dicen, no, pero estas revistas no son orgánicas porque tienen demasiados temas, demasiados periodos, ¿no? Como que no hay unidad. Acá lo que lo une no es tanto las épocas, los enfoques, sino lo que lo une justamente es eso, la crítica, ¿no? Y entonces, yo he leído la revista y lo que a mí me ha parecido mucho más interesante es las diversas formas como se puede ejercer la crítica. Si bien la mayor parte de ellas son reseñas de libros, también está en una otra manera en las notas, ¿no es cierto?, o las revisiones están igual relacionados con libros y con la crítica. O sea, se puede hacer de distintas maneras, ¿no? Porque si no, pues sería, como digo, un largo listado de reseñas de libros. Y también es otra cosa interesante, ¿no? Se ha roto el marco temporal, ¿no es cierto?, de esa lógica académica que normalmente ocurre de solamente puede tener un número limitado de años, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí tengo una ruma de varios libros que digo, pucha, este libro hay que discutirlo, debería reseñarlo, ¿no? Ya tiene como 8 años, ahora no lo reseña. Entonces, creo que romper el marco temporal permite, ¿no es cierto?, en cierta manera que podamos recuperar el tiempo perdido que hemos dejado de esa falta de debates. Yo lo alargaría por lo menos a unos 10 a 15 años más atrás, ¿no? Libros que han sido publicados por lo menos del año 2000 hasta aquí, que han sido muy importantes, pero que no han sido, profundamente discutidos. Otra cosa que a mí me ha gustado mucho es encontrar por lo menos a alguien de mi promo, como se dice,
en Susana Aldana, además a otros colegas de varias universidades. Creo que eso también rompe un poco esta lógica feudal, porque hay que decirlo así, esta lógica feudal, ¿no es cierto? De que por ejemplo, por ahí también no ha faltado alguien que ha dicho, esta es una revista San Marquín. Sí, sí, pero justamente aspira a que San Marcos sea el eje justamente para poder concentrar los aportes de cualquier otro, de otros colegas de otras universidades, tanto nacionales como extranjeras. Creo que en ese sentido también tiene una fuerte propuesta de apertura. Entonces, yo también en ese sentido, bueno, también por ahí uno puede decir, bueno, pero todavía no se nota. Bueno, que me digan qué número 1 de una revista ha salido ya, esta es la revista que queremos, o esto es lo que va a resultar, ¿no? Justamente una revista es una aventura, o sea, en el sentido que uno empieza con una idea de lo que quiere ser, apuesta, ¿no?, por ello, pero el resultado al final es otra, porque esas revistas no se publican en el aire, ¿no? Justamente todo este coloquio, al menos yo pude estar ayer en la tarde, una de las cosas importantes para entender estas cosas es el contexto en el cual surge. E insisto que justamente el contexto que le da sentido a esta revista es muy importante. Llenar el vacío de la crítica historiográfica que el país tanto necesita. No voy a hacer los comentarios específicamente de algunos artículos. Me gustaría hacerlo, no es porque no lo haya leído, porque normalmente ¿no? Algunos se encubren eso, no voy a comentar ese artículo, quiero que ustedes lo lean, no, porque no lo han leído, ¿no? No, sencillamente porque, bueno, particularmente aquí hay, prácticamente la mayoría no lo había, yo no he leído los libros, porque a veces uno lee las reseñas básicamente para ver si le conviene o le interesa no leer el libro, ¿no? O sea, ¿no? Para eso lo hacen, ¿no? Cuando realmente uno puede haber leído el libro y lo que le interesa es buscar otras personas que han hecho lo mismo y saber si es que han visto algo que uno no ha encontrado, ¿no es cierto? Y entrar a tercer en el asunto. En todo caso, lo que sí quiero rescatar es el hecho de que los criterios, los criterios o la forma como se ha trabajado esas reseñas, la verdad es que están muy bien informadas. Creo que el equipo que ha, perdón, el equipo de otra manera ha tramitado estos textos, han hecho un buen trabajo porque justamente se planteó muy claro, no queremos un mero resumen, tenemos gente informada en el tema que en todo caso ha reseñado, en todo caso lo ha podido reseñar porque es el tema que él trabaja, que él conoce y que por lo tanto puede hacer puentes, que es parte de la crítica, ¿no es cierto? Una lectura no solamente comprensiva, sino una lectura obviamente crítica, que haga puentes con otros autores, con otros libros, y en ese sentido a mí me pareció importante. Particularmente, bueno, sobre todo le puse más énfasis a aquellas reseñas o aquellos artículos que enfatizan el análisis de libros, que, bueno, ahí sí recurría a esto con mayor interés a aquellos que tienen que ver con el periodo que trabajo o los temas de interés, ¿no? Por ejemplo, el trabajo, ya me quité los anteojos, el trabajo, bueno, de Mario Mesa sobre el tema de la contrahistoria y del liberalismo, a mí me ha parecido muy pertinente porque este enfoque de la idea de la contrahistoria, que no es la historia contrafactual, son dos cosas distintas, a mí me ha parecido bastante novedoso, y porque justamente Mario Mesa, que ha trabajado el tema del poder y la violencia, ¿no es cierto?, ha aplicado de otra manera este bagaje teórico para poder estudiar un libro completamente distinto, en un periodo distinto a lo que ha sido en todo caso su tesis, y que ha sido ampliamente aplaudida, ¿no? Porque finalmente es la crítica a un libro sobre los orígenes del liberalismo, que de otra manera, ubicado en su verdadero contexto, es un discurso que en la práctica busca establecer cierto poder, ¿no es cierto?, a legitimar un orden que había surgido de una serie de movimientos revolucionarios y particularmente del nacionalismo europeo.
Interesante también me ha parecido particularmente la reseña que se ha hecho a la tesis acerca de la revista Variedades, porque justamente esta reseña a mí me ha llamado la atención, porque si bien es la reseña a una tesis, hay un punto central que también creo que es parte del debate historiográfico y que generalmente no se discute, y es cómo trabajar las fuentes, ¿no? O sea, es un poco como que el tema, o sea, como que generalmente cuando uno lee un libro, etcétera, se fija las fuentes que tiene y da por sentado, bueno, mira, encontró un buen material, ¿no es cierto? Ha encontrado un buen grupo de revistas, ha encontrado un corpus documental articulado que ha trabajado a profundidad, pero el tema de cómo han sido trabajados esas fuentes, creo que es otro aspecto importante y que también está presente. O sea, me refiero a eso, ¿no? Que hacer la crítica historiográfica puede ser de lo más variado, y creo que justamente en este caso resalta el hecho de que se está usando la imagen, ¿no? Que ahora es un recurso bastante manido, pero que realmente metodológicamente todavía no ha dado muy buenos resultados, ¿no? Al menos esperemos ver el trabajo de Juan Carlos Lacerna en ese sentido, que tiene prometido una investigación alrededor del tema de la fotografía. Similar situación está justamente la reseña que se hace al libro de Gerard Borrás sobre el vals y la canción criolla. Generalmente aquí también creo que aquí el tema es cómo ha sido creativamente posible hacer un análisis de los valses, de la historia del vals, que los vincule estrechamente a lo popular, pero no en el sentido al movimiento obrero o con respecto al fútbol, ¿no? Que generalmente se le ha vinculado, sino más bien justamente demostrar un estudio en el cual lo popular tiene su propia autonomía con respecto a lo que había sido el discurso modernizador de la élite oligárquica de esa época. Particularmente también me interesó porque algunos de estos folletitos, estos cancioneros, etcétera, dispersos, los tengo arrumados en alguna parte de lo que fue la biblioteca de mi madre, y me da una pena horrible no saber dónde están. O sea, justamente lo que a uno le gusta es encontrar justamente también a partir, nuevamente, ¿no es cierto?, de una manera indirecta, leyendo este tipo de artículos, formas creativas de trabajar, ¿no? Entonces, o sea, lo que me refiero es que estos comentarios han ido más allá nuevamente de esta breve reseña, numeración, etcétera, sino que han empezado a plantearse algunos aspectos que normalmente soslayamos y que creo son fundamentalmente importantes, particularmente el tema de las fuentes, ¿no? No por nada en el anterior coloquio yo presenté una ponencia justamente sobre como las fuentes para estudiar a Mariátegui, ¿no? Uno cita a Mariátegui, lo saca de su contexto, pero no lo trabaja en su contexto. Bueno, finalmente yo quisiera entonces insistir para terminar que esta revista, como toda revista, está comenzando. Creo que el hecho de que esté planteando como contenido, como línea de trabajo, un aspecto soslayado, pero que es parte fundamental de nuestro quehacer historiográfico, es ya de por sí, lo hace una revista bastante valiosa, y creo que también es una revista que nos cuestiona a aquellos que también nos gusta leer libros de historia, aunque no sea de nuestro periodo, y que también nos motiva a reflexiones, pero que nunca llegamos a concretar, realizar una muy buena reseña. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Ricardo. Seguidamente tenemos la presentación de la profesora Carlota Casalino, quien es doctora en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre sus publicaciones destacan artículos sobre temas sociales, de cultura y políticos. Tiene los siguientes libros editados: Raúl Porras Barrenechea, Parlamentario, 1997,
y Luis Alberto Sánchez, parlamentario, 2001. Actualmente se desempeña como profesora y directora de la Escuela Académico Profesional de Historia de nuestra universidad. Sin más, lo dejamos con sus palabras. Muchas gracias, Guillermo. En primer lugar, primero saludarlos a todos y todas por estar aquí en esta noche y agradecer también a Guillermo Fernández y por su intermedio al colectivo Grupo de Trabajo Historia del Siglo XX por la invitación a comentar este primer número de Apostilla, revista crítica de lecturas histórica, que se realiza en el marco de este segundo coloquio de estudios históricos del siglo XX. Debo empezar señalando que la iniciativa de publicar una revista con estas características es un aporte indiscutible para formar y promover un espacio de debate sobre los trabajos de historia. Tal como han señalado los colegas anteriormente, en nuestro país no suele haber un espacio de debate, generalmente son espacios más bien de elogio o de resumen, pero el debate propio, el debate académico se produce muy poco. Entonces este es un espacio que está generando este grupo colectivo de trabajo de historia del siglo XX, donde justamente va a generar esa posibilidad de debatir de manera crítica y alturada, y además, como señalaba Ricardo, esta revista y sus promotores señalan que es plural y efectivamente es así por la diversidad en la convocatoria para la publicación. Es muy importante que se señale, además, que se trata de reseñas y que las distingan de lo que ellos mismos han señalado, de lo que son resúmenes, y por eso es que me parece que va a contribuir a generar en nosotros esta necesidad que se requiere para poder avanzar en la investigación y en los trabajos, si no es a partir de la deliberación y del debate, ¿no? Este número tiene 5 secciones, el primero que es de notas, el segundo que es de críticas, donde están justamente las reseñas, los resúmenes, apostillas para la historia y actividades. Yo voy a comentar 3 de estos trabajos que hay, por ejemplo, en la sección notas, la vigencia del mundo andino, la larga trayectoria desde el prehispánico a nuestros días, de Susana Aldana. Después, de la sección crítica he elegido para comentar Lima, el Vast y la canción criolla 1900-1936, reseña del libro de Gerard Borrá a cargo de Lorenzo Guamaní, y la sección apostillas para la historia, la entrevista que le hiciera el profesor Capsoli a Ruggiero Romano y que fuera revisada por él en el año 2013. Entonces voy a empezar con notas. La vigencia del mundo andino, la larga trayectoria desde el prehispánico a nuestros días, de Susana Aldana, es una nota en la cual se presenta la persistencia de la población andina en un mundo occidentalizado y globalizado como es el Perú de hoy en día. Destaca que desde la historia se presenta la cultura andina en el tiempo. Ello significa que se establece su presencia fundamental en la realidad histórica del Perú y su derrotero histórico dentro de esa realidad. El fin de este ejercicio es que sirva de aporte para promover una reflexión general. La autora destaca la diversidad de culturas complejas y antiguas que se van formando en el territorio actual del Perú, cuyos aspectos estructurales todavía son percibidos en la actualidad. Señala que un conjunto de culturas complejas fueron incorporadas al Tahuantinsuyo. Este imperio tenía un periodo bastante breve de expansión y que justo en un momento de recomposición o de crisis se debe enfrentar a los españoles. Esta cultura no desaparece con ellos, sino que se abre la posibilidad que las culturas recién sometidas vean en los españoles aliados para liberarse del Tahuantinsuyo. No obstante, también hay pérdidas, como la tecnología andina
y los amautas. La autora destaca la capacidad de adaptación de la población andina, de mimetizarse y matizarse en la nueva situación histórica. Así mantienen su particularidad, pero también incorporan la cultura recién llegada. Aldana considera que esa habilidad social se manifiesta hasta hoy y que es buena y mala a la vez. Ella señala, y cito, nuestra capacidad para la negociación y nuestra flexibilidad cultural. Señala que si bien hubo crisis demográficas, especialmente producto de las enfermedades, también hubo respeto a los indígenas en tanto vasallos del rey, expresado especialmente en los privilegios de los nobles indígenas. Entre los elementos culturales occidentales que fueron tomados por los andinos están la religión católica, la escritura y la lengua española, ya que las noblezas indígenas manejaban la lengua del grupo dominante. Tener casa en la ciudad también era otra forma, otra costumbre tomada desde la costumbre española, pero combinándola con las relaciones andinas, sin dejar de lado, por lo tanto, sus formas tradicionales de poder a través del manejo de tierras y gente. Concluye la autora señalando que el mundo andino se muestra diverso y variado, que se expresa en múltiples lenguas, que es culturalmente fuerte y exitosa a su manera. Comida, relación hombre-naturaleza, religiosidad popular, comunidades indígenas son parte de esos elementos que hasta hoy día persisten en el mundo andino. A mí esta nota de Susana Aldana me pareció bien interesante y bien retadora para un historiador que aborde un tema de larga duración como es este y lo resuma en 3 páginas, ¿no? Hay un hiato, claro, que es toda la etapa republicana, sin embargo, creo que el esfuerzo vale la pena. Ahí destaca ella especialmente la parte cultural. Es un esfuerzo además que a mí siempre me ha interesado. Yo utilizo para hacer esta mirada de larga duración 2 conceptos andinos, el tincuy y el pachacuti, ¿no? Tincuy entendido como aquellos elementos estructurales que persisten hasta la actualidad, por ejemplo la comida, la pachamanca se encuentra desde Caral hasta el día de hoy, y los pachacuti, que son los periodos de quiebre o de grandes transformaciones. Y efectivamente ir analizando nuestra historia desde el precerámico hasta el día de hoy a través de esos 2 conceptos es retador, pero me parece que vale la pena porque nos permite después encontrar hilos conductores para analizar esta perspectiva de tan larga duración. Entonces, en ese sentido, a mí particularmente me interesó mucho la nota de Susana Aldana, porque justo coincide con esta reflexión que suelo hacer sobre estos conceptos. Respecto a la crítica, la reseña Lima, el vals y la canción criolla 1936, reseña del libro de Gerard Borrá, de Lorenzo Guamaní. El autor de esta reseña la destaca en primer lugar señalando la relevancia que tiene el tema en sí mismo. Menciona los estudios de Stein y Lorenz como antecedentes a la obra de Borrá. El primero asociando la música popular limeña con el desarrollo de la clase obrera y el segundo narrando la aparición de la música popular limeña del siglo XX. Guamaní destaca que la obra de Borrá analiza las condiciones históricas en que se produjo el vals y quienes lo ejecutaron. Así, este género musical será el símbolo de la resistencia frente a la intensificación de las expresiones culturales andinas en Lima. Entonces, es importante, por lo tanto, la recuperación de ese contexto en la ciudad de Lima, ese contexto de los procesos culturales que se están produciendo, ¿no? Lo valioso del libro, para Guamaní, es el análisis de los soportes musicales, las partituras y los cancioneros,
que son catalogados como objetos musicales y que permiten conocer la producción, circulación y consumo de estos cancioneros. No se pierde nada, ya que incluso se destaca la tensión entre el cancionero de Lima y la lira limeña, ambos cancioneros que salían periódicamente, que responden políticamente a grupos enfrentados de ese entonces. Los espacios donde confluyeron los gustos musicales fueron variados, desde las plazas, cafés, bares, calles, hasta los callejones. Los temas abordados en las canciones son objeto de otro capítulo, donde destacan diversas situaciones sociales, culturales, políticas y de la coyuntura de esa época. Se trata de una música que, si bien tiene influencia del yarabí, no se logra captar la influencia andina, demostrando por ello la dicotomía sierra-costa del país. Wamaní concluye señalando que Borrá desmitifica la Arcadia colonial que se concede a la música criolla, ya que sobre todo se trata de una música que refleja los avatares de su propia época. En síntesis, después de esta reseña, uno termina convencido que es indispensable leer la interesante obra de Borrá para conocer mejor, en clave sociocultural, las primeras 4 décadas del siglo XX limeño. En la tercera sección de apostillas históricas se trata de la entrevista que hiciera Wilfredo Capsoli a Ruggiero Romano. Es una entrevista muy buena, hay que leerla. Se refiere a la importancia de estudiar Europa y América en el siglo XVII como coyuntura opuesta, ¿no? Es justamente se refiere y nos conduce a volver a revisar coyunturas opuestas. Su entrada a los estudios latinoamericanos a través de Chile también es una experiencia que no sabía que tan interesante había sido, ¿no? Y la perspectiva del propio Romano de mirar a Chile como doblemente colonizada, ¿no? No solamente por la metrópolis, sino también desde Lima. La institución de la encomienda también es un tema que destaca aquí el autor y con ese estilo desmitificador que suele tener, ¿no? Sus estudios sobre el Perú y la historia de la coca también es bien interesante cómo él analiza la encomienda a partir de este producto y los temas de historia económica que tienen un significado social y temas escondidos, justamente como el que él estudia con el tema de la coca. El asunto de la explotación y del paternalismo también son otros elementos que es necesario considerar cuando uno estudia o trabaja temas de historia económica. Aclara además en esta entrevista qué cosa entiende por economía natural y el asunto de la circulación de la moneda. Así desmitifica también el capitalismo mercantil. Allí él está debatiendo con todos aquellos que están planteando el capitalismo mercantil. Su experiencia con los libros de texto para escolares también es algo que a mí me interesó mucho porque justamente con un grupo de Ciudadanía y Historia Activa estamos analizando y estudiando cuáles son esas brechas que hay entre la historia académica y la historia escolar y la experiencia de Romano, que no les voy a contar la anécdota que cuenta él para que ustedes lo lean, pero que es interesantísimo, porque algo parecido contó Macera también cuando él incursionó en su primera edición, cuando él incursionó en la elaboración de libros de historia para escolares. Además, explica con claridad lo que o cuestiona que hablemos de escuela de los anales, ¿no? Eso es un debate bien interesante. Yo nunca más voy a volver a hablar de escuela de los anales después de leer esa entrevista, por la diversidad de temas y personas y objetivos que tenían estos historiadores. También nos habla sobre cómo debemos mirar la historia que se hace fuera del país, ¿no? Eso también es bien interesante, es parte de los consejos que da, que es lo que, cómo debemos mirar
la historia que hacen los otros, y que no es imitación, sino es justamente lo que acá se busca con esta revista, que es una mirada crítica. En fin, es una entrevista que debemos leer y luego reflexionar sobre nuestro quehacer. Termino señalando que me hizo pensar esta revista Apostilla, lo agradable que me había parecido y mi propia experiencia vinculada a las revistas. Y me dediqué a pensar cuántos años tengo vinculada a revistas, coordinándolas, editándolas, etcétera. Y he tomado nota que tengo 18 años haciendo y coordinando revistas. Sí, tengo mayoría de edad, ¿no? Yo me acuerdo que cuando sacamos el primer número de la revista, en ese momento que se llamaba Pensamiento Constitucional, los que presentaron la revista dijeron que no quede en el primer número, ¿no? Y efectivamente, ese es el gran reto, ¿no? Que la vocación y la voluntad de sacar la revista no se agote en el primer número, porque efectivamente sacar revistas es bien complicado, es bien difícil, requiere mucho esfuerzo, mucha disciplina y además una capacidad de convocatoria impresionante. Yo lo único que recomendaría, gracias a esta mayoría de edad que he confesado, que hay que cuidar la periodicidad de la revista. El esquema y la estructura está bien porque además sigue los parámetros de lo que aspiran las revistas que buscan ser indizadas y estar en los servicios bibliográficos. Ese cuidado que ustedes han tenido, me parece que desde el inicio hay que trabajarlo como lo están haciendo y en ese sentido los felicito. Solo me queda felicitarlos por el esfuerzo de esta publicación y que realmente la manera como están hechas las reseñas invitan, como señalaba Ricardo, a mirar o leer otra manera de haber leído ese libro o invitan a la lectura. Entonces, muchas gracias por esta iniciativa y felicitaciones. Bien, muchas gracias, profesora. A lo menos Apostilla se basa en algunas experiencias. Evidentemente en el Perú no hay muchas revistas de reseñas. Justamente esperábamos el momento de la organización del segundo coloquio, que sabíamos que lo íbamos a hacer en esta casa, porque José Carlos Mariátegui también es una referencia para nosotros, ¿no? Quizás muchos no lo conocen, pero él editó una revista, Libros y Revistas, que era una revista justamente dedicada a reseñas. Lo dejó en el tercer número. A partir del tercer número, esta pequeña revista pasó íntegramente a ser una sección de la revista Mauta. Entonces, es una referencia básica, la experiencia de José Carlos Mariátegui. También, sobre revistas bibliográficas, otra referencia es la experiencia de Pedro Zulen con el boletín bibliográfico de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esas dos experiencias fueron básicas para nosotros, ¿no? No queremos caer en el error, ¿no?, de mencionar que no somos la primera revista de reseñas que se ha editado en el Perú. No, eso no es cierto, ¿no? También muchas experiencias actuales han servido de base para la presente publicación, ¿no? Por ejemplo, los blogs Reserva Crítica y el del reportero de la historia, Jorge Moreno, pues ellos siempre están mencionando, ¿no?, o incentivando a que hagamos reseñas o comentarios críticos de diferentes publicaciones, eventos, revistas, en fin. Esos blogs también han sido una referencia ineludible para nosotros. Experiencias como la revista Márgenes, la revista Andina, la misma revista cultural Caballo Rojo, también, ¿no? Bueno, eso por el lado de las referencias que hemos tenido para poder hilvanar la idea de hacer la revista Apostilla.
por el otro lado teníamos el problema. ¿Cuál era el problema? El problema es que en las revistas alternativas, de carácter alternativo, porque esta es una revista, no es una revista propiamente institucional, tenemos el problema de que se descuidan las reseñas, ¿no? Y por tanto se descuidan los debates académicos, ¿no? Hemos hecho un rastreo, ¿no?, que está en la página 4, un pequeño cuadro sobre las revistas, las reseñas en las revistas de carácter alternativo desde el año 2010 al 2013, ¿no? Y prácticamente tenemos el promedio de que por cada revista que se publica, prácticamente hay una sola reseña que se incluye, ¿no? O si no, hay otras revistas como la revista Tiempos, que tiene una sección de reseñas, pero sin embargo estas reseñas en la mayoría de los casos son resúmenes, ¿no? Entonces ese es el problema que queríamos atacar nosotros. Queremos incentivar a la crítica y bueno, para eso es la idea de la revista. Otra idea también que nos sirvió mucho es justamente la entrevista que le hace el profesor Capsole a Ruggiero Romano, ¿no? Aspiramos a que los historiadores en el Perú básicamente hagan eso, ¿no? Cuestionen todo, ¿no? Ruggiero Romano hasta cuestiona la idea de Escuela de los Anales, que para nosotros también fue algo novedoso, ¿no? Normalmente cuando ingresamos a la universidad en los cursos de introducción a la historia, ¿no?, de frente nos dan la idea, ¿no?, Escuela de los Anales, ¿no? Ruggiero Romano cuestiona la misma idea de escuela, ¿no? Y bueno, esta nota que nos pareció preciosa y que por eso la ponemos en la contratapa de la revista, no es porque se publiquen artículos buenos que se tiene una revista, sino por la idea de lo que tiene que ser. De otra manera, una revista no existe. Bueno, para esta publicación ha sido un sinnúmero de esfuerzos a los que debo agradecer, ¿no? En primer lugar, a nuestros padres por su apoyo constante y su estímulo incondicional. En segundo lugar, al Instituto Francés de Estudios Andinos, quien amablemente, a través de su director Gerard Borràs, confió desde un primer momento en la idea de sacar la revista, ¿no?, y a quien debemos agradecer mucho porque siempre nos está incentivando a la crítica. También a Editorial Horizonte, que también nos ha apoyado en la edición de la revista. Finalmente debemos agradecer también a los investigadores que nos han apoyado en el Consejo Editorial con las evaluaciones y también consejos sobre el contenido de la revista. En primer lugar al profesor Capsoli, también a la profesora Susana Aldana, a Ricardo Portocarrero, a Alejandro Salinas, a Mario Mesa, a Juvenal Luque, a Alex Loaiza, a Víctor Samuel Rivera y a Xavi Lazarte. Bueno, básicamente esta revista la dirigimos tanto Nadia López como quien les habla, pero sin embargo hay un sinnúmero de amigos que han participado también en ella. Por ejemplo está Lorenzo, que ha colaborado también con una reseña, están los demás integrantes del mismo desarrollo también del evento, como Melissa Vergaray, Ángela Quispe, ¿no? Y bueno, eso es con respecto a eso es lo que tengo que decir con respecto a la publicación. Espero que les agrade mucho. Finalmente, para concluir ya con la actividad del coloquio, debo de agradecer a la directora de la Casa Museo y al personal logístico que nos han apoyado en estos 3 días del evento. Mencionar también que este es un evento auspiciado también por el Instituto Francés de Estudios Andinos y Editorial Horizonte. También apoyar al equipo que nos ha estado detrás de nosotros en estos 3 días, también a Ángela Quispe, a Lorenzo, a Joel Segura, Víctor Espinal y Valeria Rosas. A nombre de los coordinadores generales del evento, Nadia López, Melissa Vergaray y quien les habla, Guillermo Fernández, espero que este evento haya sido muy fructífero para todos nosotros y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.